Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este otro programa, otro episodio de Ruta 2024. Y hoy estamos con un todavía senador, pero ya en las últimas horas del Senado a punto de lanzarse a la contienda por el Estado de Puebla, Alejandro Armenta. ¿Cómo está? Hola, me da mucho gusto verte, a tu audiencia, recibirte en el Senado. Sí, ya vine por mis cosas. ¿Ya se llevó su cajita? Ya me llevo mi cajita con mis libros, que es lo que más tenía, y ya para prepararnos. Nosotros empezamos el 31 de marzo, pero acompañaremos a la doctora Claudia Sheinbaum, el primero, aquí en un evento que va a haber en la Ciudad de México, y a nuestros candidatos a senadores, senadoras, y a nuestros candidatos a diputadas y diputados. Los estaremos acompañando con respeto a la ley. No podemos participar, no podemos hacer uso de la palabra, pero sí podemos acompañarlos a los eventos. Todavía no pueden hacer propuestas como tal, hasta el 31 ya arranca formal. ¿Dónde va a arrancar? Puros sueños, ideas, Sueños. como dice la doctora Claudia Sheinbaum. Son sueños, ideas, nos imaginamos cosas, pero no hay propuestas. Vamos a imaginarnos. Somos muy soñadores. Vamos a imaginar. ¿Cómo se imagina Alejandro Armenta el Estado de Puebla? Me imagino, sueño a Puebla como capital de la electromovilidad. Le apostamos a eso. Sí, la tecnología. Tengo muy claro que las principales potencias del mundo, los estados y entidades, se han desarrollado por tener modelos inclusivos de desarrollo. La inclusividad en el desarrollo es tecnología. Sí. Tecnología para el sector agropecuario para darle valor agregado a la producción agropecuaria, no materia prima. No productos en fresco, sino productos con valor agregado para generar una mayor fortaleza económica y mayores ingresos al sector agropecuario, productivo, básico. Fortalecer las capacidades de las cadenas de producción del sector secundario y servicios, tercero. Servicios fundamental, entendiendo que Puebla es la puerta de entrada del sur-sureste y es el paso obligado al tren interoceánico. Entonces es tecnología, desarrollo y economía para lograr la distribución de la riqueza. Sí atraer inversiones ancla, inversión directa extranjera, pero hay que fortalecer a las micro, pequeñas, medianas empresas. En Puebla hay más de 300,000 micro, pequeñas, medianas empresas, que si fortalecemos a ellas, estamos fortaleciendo a las empresas familiares que generan el 80% de los empleos en Puebla. De las regiones de Puebla, Puebla, mi estado es diversísimo. Si te vas hacia la Mixteca, si te vas hacia la Sierra Norte, hay un color y sabor completamente distinto. ¿Cuál sería el que considera Alejandro Armenta que en este momento necesita pues una prioridad, digamos, en atención, por ejemplo, en el campo? Que hay temas pendientes con el campo. Mira, sueño, me imagino, me ilusiona poder conectar la Mixteca. Okay. Conozco los 207 municipios, nací en Izúcar de Matamoros. Esta zona agavera que está creciendo, que se está desarrollando. Que ya está la ruta hasta el Mezcal, Sí, se armó sí, la ruta del Mezcal. Bueno, la carretera a doble carril llega hasta Las Palomas, adelante de Izúcar de Matamoros. Tenemos que llegar a Catlán, tenemos que subir a Izcaquistla, tenemos que llegar a Tepeojum, a Izcaquistla, y luego nos tenemos que subir a La Colorada. Una U comunicacional con toda la Mixteca para conectarnos con la otra Mixteca que es de Tehuacán y con la carretera que tenemos que soñar, doble carril de Tecamachalco hasta Tehuacán, que es la ruta también del tren interoceánico. Sí. Luego, la otra ruta que soñamos, que tenemos que conectar y que tiene que ver con pueblos mágicos, pero también tiene que ver con población indígena, cuyo rostro es pobreza, marginación y vulnerabilidad, aislamiento, exclusión. Las dos sierras, la sierra nororiental con la sierra norte. La sierra nororiental con la sierra norte tienes que pasar por el Espinazo del Diablo. Esa carretera yo la conocí cuando era vereda, porque tengo 30 años caminando Puebla. La conocí como vereda y la conocí como carretera. Ahorita está destrozada. Sí. Hay que hacer esa conexión. Si tú conectas por este lado a lo que es Ixtepec, lo que es el Peñón de Jonotla, lo que es Zapotitlán, lo que es, digamos, la zona de Tlatlauqui, Teciutlán, Zacapuastla, Cuetzalan, con Tetela de Ocampo, con Chignahuapan, con Zacatlán, estás conectando el norte, no solo la Sierra Nororiental, el norte,
con Puebla, que es la franja. La franja de desarrollo es desde Santa Rita Tlahuapan, en el Ixtapopo, Ujú. hasta Esperanza, Ciudad Cerdán, en la falda del Citlaltépetl. Ujú. Entonces, esta es la franja de desarrollo. Entonces, y es donde va a estar el tren que ha ofrecido la doctora Claudia Sheinbaum, que ya planteó el presidente, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, No, que no conecta al conozco tren nada. interoceánico. Pero entonces, soñamos conectar a la Sierra Norte, al norte del estado, con la nororiental, con esta franja y el sur, con un sentido inclusivo de desarrollo, valor agregado. Hay vocaciones, vocación citrícola en la Sierra Nororiental, vocación cafetalera, ¿no? También por allá. Sí, vocación Cuetzalan. agropecuaria, la vocación de hortalizas, por ejemplo, de la zona de Tepeaca, Quecholac, Palmarito, Quecholac, toda esa Palmar, zona, sí. Catzingo, con la zona de frutícola, la zona de Altican, de Huejotzingo, Ujú. ¿no? Entonces, son zonas, la zona agavera del sur, la zona de la sábila se la están llevando en contenedores esos de petróleo, pero de plástico, se están llevando la sábila a Estados Unidos. ¿Para qué? Nos la regresan en cremas, O sea, para hacer la cadena de producción. nos la regresan en maquillaje, Ujú. nos la regresan en mascarillas. O sea, en Puebla perfectamente podríamos hacerlo si se... Nosotros podríamos venderle las mascarillas, los aceites, los maquillajes, los medicamentos, las proteínas, los insumos alimenticios, los podríamos hacer. Por eso sueño con los agroparques en cada región Que eso para el desarrollo. es un tema muy fuerte. Puebla, que en materia del campo es muy fuerte y tiene ese rezago y veo que sueña con un Puebla donde se aproveche el sector agrícola, con el sector también tecnológico. Hay otra que me interesaba mucho preguntarle, el tema del litio. Yo no sabía que en Puebla teníamos litio. Me enteré por usted, porque tenemos litio en Puebla. ¿Qué tan importante es el litio en Puebla? Litio, grafito, tierras raras, minerales estratégicos. Tenemos en el valle de la tecnología y y la inclusividad, fíjate, valle de la La tecnología. ¿Cuál es inclusividad. el valle de la tecnología? En Puebla, donde pensamos que se va a desarrollar la capital de la electromovilidad. El valle de Puebla está ubicado entre las montañas más grandes de México, entre el Ixtapopo, entre la Malinzi y entre el Citlaltépetl o Pico de Puebla y la Sierra Negra, que es donde está el telescopio milimétrico. Esta cordillera imaginaria contiene regiones con vestigios antropológicos desde el Choloyán hasta Cantona, pasando por la ruta de los conventos y los grandes corredores agropecuarios. Y tiene como base la Mixteca. Y tiene como base lo que tiene que significar el rescate de los sistemas de riego de Atlisco y de Tecamachalco, que son las aguas que tenemos que aprovechar, aguas abajo de la presa de Valsequillo. Es todo un contexto. Sueño con un plan hídrico de recuperación del agua Híjole. desde las casas. La orografía de Puebla nos permite entender que hay precipitaciones pluviales que hoy se convierten en ríos, en torrentes cuando llueve, y que esos ríos se pierden, se contaminan y llegan al océano. Esos torrentes, en la distribución orográfica que tenemos en Puebla, podemos detenerlas con presas, represas, bordos en el territorio poblano, donde podemos hacer acumulación de agua, tanto para recuperar los mantos freáticos como para hacer uso eficiente del agua a zonas que hoy son de temporal. Todo eso tiene que ser parte de un sueño hídrico. Es que está cañón porque yo recuerdo hace mucho que estuve en el lago del Sequillo, pero el otro lado donde está este municipio, creo que es San Juan del Río o algo así, no recuerdo, es una colonia muy particular. Y la gente decía, es que, por ejemplo, Valsequillo, la laguna de Valsequillo, si la limpiaran, si la apostáramos, porque es un proceso complejo y demás, perfectamente podría ser un Valle de Bravo. Y ahí hay un programa que tiene años que intentaron, pero como que no hay una voluntad. Está, por ejemplo, en Tepeojuma, hay ahuehuetes. El ahuehuete es un árbol que necesita muchísima agua. Y tienes cómo nace el agua. Hay un balneario que se llama el balneario de los ahuehuetes, que nace el agua de abajo y tienes una captación maravillosa, pero también hay una contaminación. Hablando del rescate del agua, ¿de verdad se va a poder? O sea, es ambicioso. Fíjate que eh,
La penúltima vez que fue la doctora Claudia Sheinbaum a Puebla, hablamos de el rescate de los ríos, de los rellenos sanitarios y de las plantas de tratamiento de agua residual. Y ella me decía, imagínate, ella es física Sí, sí, sí. y ella tiene especialidad, doctorado en energía. Entonces, es una extraordinaria oportunidad para México, para Puebla, que una mujer teniendo ese perfil pueda tener y tiene como interés central los recursos naturales. Y ella me dijo, Alejandro, hay metodologías actualizadas, hay tecnologías para poner a funcionar las plantas de tratamiento que hoy son costosas. Una. Dos, con paneles solares, por ejemplo, porque hoy el costo de echar a andar una planta de tratamiento de aguas residuales solo por el consumo de energía es costosísimo. Sí, sí, sí. Entonces, una. Dos, con metodologías de limpieza del agua, de la potabilización. Y tres, me comentaba ella la importancia de intervenir en la salida del lago de Valsequillo. ¿Por qué la salida? El Valsequillo lo tenemos que ver en tres fases. El lago de Valsequillo y la presa. Las afluentes que nutren el lago, las cañadas de lo que es el Alceseca y el Atoyac Sí. contaminado, Sí, sí, sí. que se puede hacer algo ahí antes de que entre el agua a la presa, que está totalmente enlodada con tierras de desecho humano, y la salida a los distritos de riego de Atlisco y de Camachalco, Cerdán. Entonces, el primer punto de intervención, esto lo he platicado con especialistas científicos, investigadores, incluso del Politécnico. El primer punto de intervención tiene que ser la salida. O sea, frenar antes de que siga contaminando. Sí, la salida hoy se ocupa para la producción de granos. ¿Qué significa eso? Que el riego es rodado. El riego rodado se desperdicia en un 80%. Si logramos rescatar y pasar de riego de granos a hortalizas con sistemas de uso eficiente del agua, todos los sedimentos se eliminan, tú puedes meter riego por goteo. Yo soy productor agrícola desde los 14 años, por eso tengo un poco, Le sabe bien, tengo le un poco sabe de bien. conocimiento. Entonces, eso permitiría ahorrar agua para ampliar la base de producción y evitaríamos el agotamiento de mantos freáticos. Entonces, la salida, luego la intervención, la entrada, y lo que tú hablas de Valle de Bravo tiene que ser la intervención en el lago. En el agua. Entonces, son tres circunstancias, tres contextos de intervención que sí es ambicioso, pero así soñaron la recuperación de los trenes. El tren interoceánico que no lo pudieron hacer en la época colonial, que lo soñó Porfirio Díaz, y tampoco pudo durante 30 años. Un sueño eterno. Y en 5 años el presidente Andrés Manuel, yo ya subí al tren interoceánico, desde Salina Cruz hasta Coatzacoalcos, y observo el enorme potencial que va a tener y cómo Puebla se tiene que subir al tren interoceánico. Entonces, sí lo podemos hacer de la mano del Politécnico, de la mano de la UAP, de la mano de universidades privadas, de la mano de organizaciones sociales, de organismos sociales y de la mano de la sociedad. La sociedad es un afluente de capacidades. Vamos a rescatar los 217 municipios maravillosos. Solo tenemos 12 pueblos mágicos, pero tenemos 207 municipios Y hay una maravillosos. cantidad de recursos, hay una cantidad de rutas ahorita que se hacen muy virales en redes sociales, ¿no? De las cascadas, las del aguacate, ¿no? Que la ruta de las cascadas Pero es- sin infraestructura básica, seguridad, baño, interconectividad, que tú llegues y no se te pierda la señal, Sí, ¿no? sí. Que tú llegues y tengas energía eléctrica, que tú llegues y tengas unos baños dignos, que tú llegues y tengas una caseta de seguridad, La movilidad de las la casetas. movilidad, o sea, La carretera. la pues. carretera, todo eso es infraestructura, pero tiene que ser infraestructura comunitaria, porque cuando el gobernante es depredador, piensa, vamos a hacer el módulo de turismo y se gastan 1,000 millones de pesos en el módulo de turismo, cuando el módulo te podía haber costado 100 o 50 o 30 millones de pesos, porque eso es lo que le ha dado al traste al desarrollo de Puebla. Las obras con sobrecosto, la corrupción, el abuso del poder, el saqueo. En un sexenio pasamos
de una deuda de 13,000 millones a 70,000 millones de pesos que estamos pagando los poblanos. Yo no estoy en contra de las obras, por ningún motivo. Te diría, todas las obras que se han hecho son buenas, el tema es cómo las han hecho, bajo qué contexto de endeudamiento, y eso es lo que tenemos que combatir. Entonces, si hacemos una gran labor comunitaria, podremos sacar adelante todas estas regiones, zonas, puntos de interés turístico que generen atracción para el turismo endógeno, porque el turismo tenemos que impulsarlo. Los de Zacatlán tienen que conocer San Carlos, en Izúcar. Sí. Los de Izúcar tienen que conocer Piedras Encimadas. Los de Cristo Rey de Chignautla, que es hermoso, deben de conocer Santa Rita Tlahuapan o Calpan. Que tiene unas Y vistas preciosas. los de Calpan deben de conocer el Peñón. Y luego nuestros hermanos migrantes, que hay más de 2.5 millones de poblanos con poder adquisitivo, tienen que impulsar, tienen que participar ellos en la inversión productiva de Puebla, turística y tecnológica. Yo estuve en Pasey, ya estuve en Yonkers, en Chicago, en San Francisco, en Los Ángeles, claro, Nueva York, New Jersey, con las comunidades migrantes. Yo provengo de una comunidad migrante en Izúcar de Matamoros. Izúcar. Entonces, nuestros hermanos migrantes ya pasaron, meme, de llegar con mucha dignidad a lavar platos, con mucha dignidad a trabajar al campo, con mucha dignidad a trabajar en los cines de limpieza, a ser empresarios de sus hijos, estudiantes de universidades. Y ellos cuentan con capital económico. Y lo quieren invertir, que es Y lo algo quieren en lo que invertir en Puebla. usted sabe que aquí tenemos una comunidad migrante Sí. que nos sigue muchísimo, a mis paisanos de Puebla York, que les mando siempre un abrazo, y a los de Los Ángeles, que siempre ahí están al pie del cañón. Pero nos decían, es que yo quiero invertir, o sea, yo estoy en esa oportunidad, o sea, mando mis remesas y demás, pero quiero invertir en la construcción de mi municipio, de mi estado, ¿cómo le puedo hacer? Hay maneras, se sueña con una posibilidad de que los paisanos participen activamente en esto. Sí, y tenemos que orientar en actividades productivas. Soñamos con que esos ese 1.170.000 millones de pesos que llegó el año pasado de remesas, no solamente sea, digo, claro, para la manutención, para la educación, para la casa, para la persona, Claro. pero para nuestros hermanos paisanos migrantes, nuestro reconocimiento, nuestro respeto, nuestra admiración, nuestra gratitud. Nosotros soñamos con recuperar el peso a peso, recuperar el programa que permita que inviertas, pero no tienes por qué invertir en la pavimentación de una calle, porque eso le toca a los gobiernos. No tienes por qué invertir en la electrificación, eso le toca a los gobiernos. No tienes por qué invertir en el drenaje, eso le toca a los gobiernos. Lo que queremos es que ese peso sobre peso se convierta en un programa productivo para industrializar la pitahaya, para industrializar el agave, Esto de la sábila. lo de la sábila, para que podamos hacer cadena de valor de todos los derivados del mezcal, del tequila o del agave, del maguey, para que podamos aprovechar, deshidratar, por ejemplo, la pitahaya o la pitaya o el choconostle, para que podamos aprovechar los pepinos, el cacahuate. Ese debe ser el O sea, que propósito. además se genera empleo. Sí, y que ellos sean los empresarios, que ellos establezcan. Al ir a Estados Unidos a ver a mis paisanos, hay tiendas, ellos tienen centros comerciales donde se surten de alimentos poblanos. ¿Y ellos Ellos comercializan importan. también? Si ellos se establecieran en Puebla, por eso soñamos con los agroparques, donde le demos valor agregado, donde inviertan nuestros hermanos migrantes y donde ellos puedan participar en darle el valor agregado al producto. Y si un higo de Izúcar o de Atlisco te dura en anaquel 8, 10 días en fresco, tú puedes procesarlo, lo puedes deshidratar, lo puedes empacar al vacío, lo puedes procesar en gel o en mermelada o en jugo, y va a tener una vida útil sin conservadores de 6 a 8 meses. Imagínate lo que eso representaría para nuestros hermanos productores y la mano migrante ahí con ellos, ganando, que su inversión no se pierda, no se consuma,
sino que genere. Y eso implicaría ingresos para ellos, para sus familias. Y eso implicaría reactivación económica para quienes buscan el sueño americano. El sueño americano tiene que ser el sueño poblano en Puebla y que puedan ir a ver a sus familiares porque van de visita, porque quieren ir a estudiar, o porque quieren tener una experiencia, pero no porque tienen hambre, Así es. no porque hay injusticia, no porque es su última oportunidad, no porque van a exponer o arriesgar como lo hizo mi tío Luis, que fue el más grande de mis hermanos, los hermanos de mi papá, que vivió 40 años encerrado en una vivienda en Nueva York. Así es que ese es el sueño que tenemos y se puede hacer. Estoy convencido de que se puede hacer y todo el respaldo a nuestros hermanos migrantes, a los empresarios, a las cámaras de comercio de Yonkers, a la Cámara de Comercio de Nueva York, a la Cámara de Comercio de Chicago, a la Cámara de Comercio de Los Ángeles, a la Cámara de Comercio de Houston, a la Cámara de Comercio de Las Vegas, de Washington, a todos ellos. Ya con los conoce, Ya ha podido están platicar con organizados, ellos. sí, ya están organizados. Otra de las cosas hablando de los migrantes y que ya entramos a otro tema es el asunto de la seguridad. Hay muchos migrantes empresarios que ya se les considera más binacionales, que pueden venir y regresar, pero que ellos se preocupan por la seguridad en las carreteras, por la seguridad en el transporte, por la seguridad al momento de mover productos. Se ha hecho también mucha noticia respecto a la violencia que se ha dado en la México-Puebla, sobre todo, pero todavía estamos hablando en grande. Seguridad es un reto todavía. ¿Cómo ha estado la seguridad? ¿Cuál es el diagnóstico que tiene Alejandro Armenta de la seguridad en Puebla, en las carreteras, en el tema del huachicol? ¿Cuál es este contexto que tiene Armenta para soñar con para dónde voltear, dónde está el punto fino para resolver el tema de seguridad? Me tienes mucha razón y ese es el sentimiento que las y los poblanos y que quienes ocupan a Puebla como tránsito para ir al sur-sureste o venir a la capital o ir a Hidalgo o ir a Morelos encuentren. Y sin duda es el sentimiento más importante que hay que atender, la preocupación más importante. Hay que entender el contexto de Puebla. Puebla es la puerta de entrada a la capital y es la puerta de entrada al sur-sureste. Puebla es el paso obligado entre el puerto de Veracruz y Puebla. Puebla es el paso obligado hacia el Bajío. Y eso te representa un reto en materia de seguridad enorme. Puebla tiene 5 estados con los que comparte territorio, 5 estados. Y eso implica también complejidades. Hay que organizarnos los 5 estados. Soñamos con una organización que nos permita tener capacidades en materia de investigación, de tecnología, en materia de coordinación, para que quienes cometen actos delictivos en Morelos y llegan a Puebla tengan la posibilidad, policías poblanos y de Morelos, de combatirlos, atenderlos conjuntamente. Y lo mismo Tlaxcala, y lo mismo Edomex, y lo mismo Estado de Hidalgo, y lo mismo Veracruz, y lo mismo Oaxaca, y lo mismo Guerrero. O sea, los 5 estados, la Ciudad de México, necesitamos tener esa coordinación. Segundo, hay que entender que la Guardia Nacional tiene una función, y la Guardia Nacional tiene una función con respecto a los delitos del fuero federal, y han hecho un avance, un trabajo muy importante. Puebla tiene que atender los delitos del fuero común, y los municipios tienen que atender la prevención, y tienen que atender la policía preventiva. Yo veo a los municipios muy ajenos al tema de seguridad. Sí. Como que para ellos, pues la Guardia Nacional que se hagan cargo. Pues eso pasa, de hecho, a nivel nacional, como que el municipio no invierte en seguridad, se lo avienta al Estado, el Estado dice, no, pues es la Guardia Nacional. Sí, y eso implica una irresponsabilidad porque hay municipios que son metropolitanos, hay municipios que tienen poder económico para poder atender en la parte que les corresponde los asuntos de seguridad. Entonces necesitamos una mayor coordinación entre los 3 órdenes de gobierno y mayor corresponsabilidad. Y también necesitamos que los 3 poderes participen. El Poder Judicial juega un papel muy importante. La puerta giratoria no puede seguir siendo una válvula de escape para los delincuentes y un esquema de represión para los ciudadanos que denuncian. Cuando un juez federal o estatal libera a un delincuente que fue señalado, lo primero que hace el delincuente es ir a buscar venganza con las personas que lo señalaron. Entonces es un tema complicado, delicado, que hay que atender. Entonces los poderes, la sociedad,
El tema de seguridad no se puede atender sin la sociedad organizada, empresarios. Los empresarios deben de jugar un papel muy importante y quieren participar. Yo he dialogado con muchos de ellos y quieren ser parte de las mesas de trabajo donde incluso puedan invertir para contribuir en la articulación de la estrategia de inteligencia. Mucha inteligencia, mucha operación, menos show, más bien toda una estrategia de articulación y sin duda es un tema que va a requerir de una absoluta articulación entre los órdenes gubernamentales y entre los poderes públicos y la sociedad civil. Pero hay que entender el contexto de Puebla y hay que entender un contexto superviniente que no tiene ningún otro estado. Puebla vivió en los últimos 6 años la presencia de 8 gobernadores. Sí, una situación muy atípica. ¿Eso qué significa, Meme? Que hubo gobernantes de menos de un año. Y cuando hay gobernantes de menos de un año, el mando policíaco se corta. Las inversiones se cortan. Las estrategias en inversión productiva, en obra, en seguridad, se cancelan. Hay que empezar. Y eso genera desarticulación institucional, capacidad de respuesta. Y sin duda los grupos delictivos avanzan. Los grupos delictivos no tienen periodo, no tienen trienios ni tienen sexenios. Ellos tienen una actividad permanente y usan la tecnología y los recursos que obtienen los utilizan para fortalecer sus capacidades delictivas. Entonces, esa circunstancia típica es un factor exógeno, es un factor superviniente que se suma a un contexto que ha lastimado a los poblanos. Llegó recientemente la Marina a Puebla. El gobernador Sergio Salomón logró esa gestión con el gobernador, con el presidente de la República, pero falta más articulación por parte de los municipios, que sin duda implica una mayor coordinación. Está cerrando el sexenio, hay esfuerzos, pero soñamos en el futuro con una articulación y un nivel de precisión que nos permita garantizar al ciudadano el primer derecho que tenemos, que es el derecho a la vida, el derecho a la seguridad. ¿Cómo se puede lograr esta articulación, por ejemplo, si hay vaya, Puebla tuvo una situación muy atípica con los gobernadores y demás, pero también hay mucho movimiento político, ¿no? Hay mucho movimiento del PRI, del PAN, que yo personalmente los veo muy mal. Ahorita me dirá cuál es su diagnóstico del PRI y del PAN en Puebla particularmente, pero ¿qué tan posible es lograr una articulación con gobiernos municipales que podrían ser diversos y que quizás algunos entren con la 4T y con Morena y que vayan encaminados, ¿no? con la idea del gobernador que gane más adelante, además? ¿Cómo se podría lograr esa coordinación si no hay voluntades políticas de otro lado, por ejemplo? Mira, hay que lograr. Yo sí creo que es posible cuando pones en el centro de las coincidencias el bien público, el bien de todos. Cuando asumimos esa responsabilidad, el ciudadano se da cuenta que la autoridad está actuando en coordinación o no. El ciudadano se da cuenta. Entonces, hagamos participar imagínate que estén participando los organismos empresariales, las asociaciones civiles, y que en la mesa esté el gobierno federal, estatal y que no estén los municipales. Pues finalmente la carga de una irresponsabilidad va a ser para ellos. Para el municipal, pues para que no fue. Pues no fue. Y eso pues tiene un costo para ellos. Tiene un costo político, tiene un costo económico y tiene un costo de gobernabilidad. Entonces yo no veo a un gobierno que premeditadamente quiera asumir un costo de esa naturaleza. Máxime que lo que tú estás buscando es coordinación, no quitarle presupuestos. El tema es que se pelean el presupuesto porque lo ven como negocio. Sí. Ellos ven, sí. Es que te quiere quitar presupuesto porque los chalecos los va a comprar tal o cual y pues el moche. Si el gobernante local o estatal está pensando en el moche en lugar de la estrategia de comunicación, pues claro que hay un conflicto porque él quiere comprar. Quiere hacer negocio, empezar a resolver, empezar a utilizarlo. Entonces, no, a ver, pues vamos a establecer cuál es la calidad, la licitación con calidad, con tecnología, con seguridad. Este es el parámetro. Yo tengo tantos recursos, tú compro los que me tocan, tú compras los que te tocan y tú lo resuelves. No hay problema. Pero resuelve. Pero lo resuelves. Pero no tenemos que poner en el centro de la confrontación
por ningún motivo la posibilidad de que sea un sentido de negocio. Es increíble que el gobernante, cuando está en campaña, el candidato, los candidatos, los candidatos, cuando estamos en campaña, hablamos de Hablan honestidad, maravillas, muy honestidad, bonito, valores y todo. queremos, amamos, ¿no? Somos honestos, y ya en el ejercicio público, al momento de ver una licitación, una obra, estamos pensando qué tanto podemos exprimir la obra o qué tanto pueden exprimir la obra El para diezmo, obtener, el pues, porcentaje. ojalá ya ni diezmo es, ya Creo que se subió al 20, los ¿no? vuelven socios. Ah, sí, 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 se Los vuelven, privatiza sí, básicamente. se privatiza la obra, ¿no? Pues es vergonzoso, eso lo estamos dialogando, meme, pero eso no puede ser la cuarta transformación, y eso no puede ser los gobiernos éticos, y eso no es el bien común, ni es la justicia social, ni es la honestidad valiente, ni es el no robar, no mentir, no traicionar. Estoy hablando de todos los eslogans de todos los partidos. En Puebla vaya, a los poblanos a nivel nacional tenemos apodos y nos han estigmatizado un poco como sociedad. Creo que más por quizás en la capital, como hay ciertos sectores de la sociedad. Pero yo veo una sociedad que se ha alejado un poco, que hoy quiere participar en la política, pero que también está alejada de ciertos políticos que ya los ve con un ojo y dice, no, este ya sepa dónde va, me quiere mentir, me quiere robar y me va a engañar. Usted ha recorrido todo el estado, 217 municipios. Y me han dicho mucho que Puebla es complejo electoralmente. ¿Cuál es la lectura que tiene Alejandro Armenta de Puebla? Para Alejandro Armenta, ¿cómo son los poblanos? ¿Quiénes somos los poblanos? Bueno, Puebla es un estado maravilloso, mágico, no nos parecemos a nadie, tenemos una composición pluricultural, pluriétnica, cosmopolita, tenemos más del 11% de población indígena de pueblos originarios. En la capital Que a veces se les olvida. tenemos pueblos originarios, tenemos una fortaleza migratoria de las comunidades judías, libanesas, japonesas, chinas, alemanas, estadounidenses, francesas. Tenemos una riqueza nacional compuesta en Puebla por las migraciones de la población afromexicana y por población del sur-sureste. Hay una comunidad chapaneca muy fuerte que aporta, que trabaja, que contribuye en Puebla. Hay una comunidad oaxaqueña, guerrerense. Hay una comunidad veracruzana. Bueno, hay una comunidad citadina de la Ciudad de México que después de los sismos del 89, ¿no? Fueron de esos sismos terribles. Del 85. Del 85. Y también del 17. Del 17 migraron a la ciudad de Puebla. Puebla tiene un clúster educativo que te aporta el 10% de la matrícula educativa del país. Tiene un clúster en materia de salud de las mejores del continente. Tiene un clúster en materia de cadenas de producción automotriz. Somos el segundo estado productor de autos de México. Y tenemos una industria textil, una industria alimenticia vigorosa, agropecuaria, servicios, o sea, Muy rico. es un estado rico que tiene la riqueza concentrada. Entonces, no se trata de quitarle a los ricos para darles a los pobres, sino generar oportunidades para todos. Y en ese sentido, el contexto de cómo es Puebla, así va Puebla, el camino en los tianguis, y disfrutas comer chicharrón con un carnicero, y semitas, y ves lo mágico de una artesana, o ves lo mágico fui a La Pasita con los dueños de La Pasita, que es clásico. Hizo el reto de La Pasita. Hice el rito de La Pasita, Pasita me tomé, nomás por esa vez, nomás por esa vez. Y tenemos una región hermosa por todos lados. Así es que esa característica de las y los poblanos nos identifica. Claro, los poblanos soñamos. ¿Y cómo no vamos a soñar si en Puebla están las montañas más grandes de México? Puebla cree y sueña en grande como el Citlaltépetl. Y sueña en grande como la Malinche, y se ve en grande como el Ixtapopo. Esa grandeza orográfica se ve reflejada en el sentimiento que tenemos en Puebla. Subí el 1 de enero a la Malinche, y lo subí porque el mensaje es que nadie se quede abajo. Todos podemos llegar a la cima. Que tenemos que generar una
una revolución de conciencias, como lo marca la doctora Claudia Sheinbaum, que nos permita ayudarnos, ser solidarios, para que los que están abajo suban, para que nadie se quede en la pobreza, en la marginación, en la vulnerabilidad, para que todos tengan oportunidades. Y ese es un reto que tenemos que atender. Lo complejo, no hay elección fácil, no hay elección imposible. Ahorita está encabezando las encuestas. Ahora paso de los sueños a los retos o a las realidades políticas. Encabeza las encuestas, todavía no empezamos campaña, pero escuché hace no mucho a Fernando Manzanilla decir que Barbosa, el gobernador, exgobernador ya difunto, si él hubiera vivido en esta época, usted no sería su candidato, sino que sería Lalo Rivera, porque no era muy querido por Barbosa. Y yo veo hoy a muchos priistas, a muchos panistas, veo que están desertando las filas de sus partidos políticos y que de alguna manera se están sumando o están apostando o diciendo abiertamente, yo voy con Armenta. ¿Qué le dice eso del contexto político en Puebla? ¿Hay crisis en el PRI, hay crisis en el PAN? Mira, puedo asegurar que logré construir una relación muy estrecha, cercana con el gobernador Barbosa. Tan es así que hoy su esposa es candidata a diputada federal por Tehuacán. Tengo amistad con ella, con sus hijos. Yo respeto las opiniones de cada quien, pero les recuerdo que el gobernador Barbosa me invitó el año pasado al mole de caderas en Tehuacán, a la presentación de los chiles en nogada de la temporada. O sea, sí hubo una a la relación. Presentación de mar. Sí, competimos en el 19, pero después, en lo personal, hicimos esfuerzos de comunicación. Yo hice mi parte, era mi obligación hacerlo con mayor énfasis, y él fue generoso en aceptarme. Entonces yo terminé con una relación extraordinaria con el gobernador y con su equipo. Julio Huerta es mi amigo. Quien me ayudó a construir esa relación, a reconstruir esa relación después de la competencia del 2019, fue Julio Huerta, y Julio Huerta hoy es mi coordinador de promoción. Entonces, yo estoy muy contento, muy tranquilo. En una elección compleja, competida, desde la década de los 80 vivimos la era de la competencia electoral, Sí. desde la década de los 80 y del siglo pasado. Y he entendido que tú tienes que cuidar todos los factores y debes de tener hambre de triunfo. Yo tengo hambre de triunfo. Soy gatuno, perruno, soy pro ambiente, pero soy un hombre soñador y soy un hombre feliz, que disfruto lo que hago. A mí no me cansa caminar 10, 20 horas, porque hago lo que me gusta, convivo, dialogo, construyo, me siento un puente que comunica. Entonces, toda mi vida que he dedicado estos 30 años al servicio público, a la vida pública, procurando dar resultados, he disfrutado. Entonces, esta labor que viene con las encuestas que pueden ser un reflejo demoscópico favorable, aunque sea muy favorable, yo me imagino que voy 10 puntos abajo. O sea, no se confía. No, pero ni un segundo, meme. Yo me imagino que voy 10 puntos abajo creciendo y que estoy en los 100 metros. Como soy deportista, me gustan los deportes de contacto, me subo al tatami y hago deporte. Hoy estuve hora y media en bicicleta, aquí, en bicicleta, patineta, bicicleta, caballo, burro, mula, toro no, porque no vaya No, pedazo, sí, no. pero me encanta todos los deportes, tenis de mesa, voleibol, básquetbol, fútbol, natación. Mi papá era un deportista, fue un deportista en la zona de Izúcar, jugaba voleibol, béisbol, fútbol, tenis de mesa, él me enseñó ajedrez, nunca fumó, mi padre, yo no fumo, Entonces también podemos soñar con un Puebla deportivo. Un pueblo, deporte, cultura y arte son la base para el desarrollo y para la seguridad en Puebla. Le vamos a arrancar de los grupos delictivos a los jóvenes con arte. Les vamos a dar pinceles, les vamos a dar guitarras, les vamos a dar bajos, les vamos a dar guantes para que hagan box, les vamos a dar bicicletas para que hagan ciclismo. Ese es arte, cultura, deporte. Me voy a desviar tantito de lo que le estaba preguntando porque hay un tema todavía pendiente que es relacionado con seguridad, que es el penal de San Miguel. Híjole,
Se ha demostrado como los grupos criminales que están ahí detenidos, pues básicamente viven en un limbo, es como una suite casi casi para ellos, entran y salen. Hubo un tema hace un par de años con un menor, un bebé, que encuentran ahí lamentabilísimo el tema. Y ¿se puede soñar con un cambio en el sistema penitenciario, al menos en lo que le toca al Estado, en el penal de San Miguel, para que se pueda hablar de una reinserción social, que se pueda hablar también de que ya no sean los nichos el centro o de operativo de ciertos criminales que ahí están? Hay que hacerlo. La readaptación social es fundamental. En materia de seguridad hay etapas. La preventiva, la preventiva tiene que ver con educación, salud, seguridad, Deporte, cultura. deporte, arte, ciencias. Y hay que hacerlo. Esa es la preventiva. La disuasiva es la que tiene que ver con acciones de inteligencia. Y la de reacción es la de combate. Entonces, en ese sentido, hay que ser estrictamente inteligentes en el proceso. Conozco el tema, el fenómeno de seguridad desde el municipio. Fui presidente municipal a los 21 años. Bueno. Entonces, he caminado todas las esferas del poder. Presidente municipal, secretario, director del DIF, secretario de Desarrollo Social, diputado local, diputado federal, director de RENAPO, Registro Nacional de Población. O sea, entiendo el contexto del sistema para que la administración sea eficiente. Entonces, el tema de seguridad es fundamental. Y hay cosas que no hay que decir, hay que hacer. Hay que hacer para atender la seguridad. Entonces, va a ser muy importante para nosotros tener muy clara la ruta. No hay tiempo que perder. Estamos a 94 días de la elección. Y después de la elección vamos a estar a 2150 días del 2010, del 2030. Cada día va a contar para ir más rápido que Nuevo León, para alcanzarlos, para ir más rápido que Domex, para ir más rápido que Hidalgo, para ir más rápido que Jalisco. Y lo podemos hacer. Ahorita que me decía el del DIF, que no quiero que se me vaya esto, yo sé que tenemos un tiempo limitado, porque ya se va, ya se agarró su cajita, ya se va. Ya estoy con mis tiliches. Aquí casi están los tiliches aquí, pero me hablaba del DIF y yo, acá tengo este libro, se acordará muy bien, que platicamos mucho sobre la pandemia de los endulcorantes, el papel de las mujeres. Tú fuiste la madrina. Pues platicamos mucho del tema y yo lo veo hablar del campo y lo veo hablar de una renovación, de un reflorecimiento de Puebla en todas las vertientes, pero en el tema del DIF, yo veo, Puebla es uno, pero básicamente todos los estados, a veces el DIF se ha convertido como en un nicho de café que parece más como para hacer beneficencia que para hacer un trabajo con las familias. Hay violencia intrafamiliar, Sí. es muy grave en Puebla y lamentablemente también han crecido los feminicidios en el estado, la violencia y pues también hay un tema muy pendiente desde las instituciones como es el DIF para proteger, para prevenir, para trabajar. ¿Ahí también hay sueños? Sin duda. Hay una parte, hay un segmento de vulnerabilidad. Pero precisamente el día lunes hablé de la inclusión laboral y de la lucha contra la vulnerabilidad y el acercamiento y el apoyo a las personas con discapacidad. Mira, si seguimos con la lógica de comprar aparatos ortopédicos, de comprar auditivos cocleares, de comprar operaciones y solo es el negocio entre el funcionario y el empresario, no vamos a resolver el problema. Tenemos que desarrollar nuestra tecnología. Hay lentes que hoy los compras valen 200, 300 mil pesos y ese lente le permite a una persona con debilidad visual poder imaginar a la persona, te lo va describiendo, como si tuviera ojos una persona con debilidad visual, imagínate, ciego. Entonces, pero hay que desarrollarlo con el Politécnico, para que en lugar de comprar un lente, le puedas darle 10,000 lentes a personas que tienen ese problema. Hay que desarrollar, hay que romper el paradigma de la compra. Lo mismo, paneles solares. No vamos a comprar contenedores de barcos con paneles solares a China, vamos a desarrollar nuestros paneles solares con el Politécnico Nacional en Puebla. O sea, tenemos que pensar en cosas que van a generar tecnología. Esa es la inclusividad, ese es el valor agregado, ese es el desarrollo, ese es el humanismo mexicano, no el negocio para dar caridad. No es caridad. Es que se ve una caridad, se La ve un caridad negocio. es una voluntad. Y entonces, el que da caridad hace negocio con la caridad. Y el que hace la obra pensando en el moche,
no está pensando en el desarrollo, está pensando en su negocio, de su empresa y de sus cuates. Eso es lo que tenemos que desterrar. Eso no es la cuarta transformación. Nosotros compartimos la austeridad republicana encabezada por el presidente de la República, el combate al saqueo fiscal, presupuestal y energético, y desde el Senado de la República acompañamos al presidente en esa lógica, y esa debe ser la cuarta transformación en Puebla. Y hay para mí 3 principios básicos que se unen a los principios de Morena de no robar, no mentir y no traicionar, como legado que tiene que ser no discurso, sino Realidad. conducta, congruencia. Entonces, esa debe ser. Y los 3 principios con los que yo he crecido estos 34 años de vida pública, desde 1890, son los que mi abuelita madre me aportó cuando me llevó a su altar en 1990. Me dijo: a ver, Alex, ya te vas a sacar a la política. Quiero pedirte, darte estos 3 consejos que te van a abrir las puertas. Sé útil donde estés. Sé acomedido con quien estés y sé agradecido con quien estés. Ser útil, acomedido, agradecido me abrió las puertas. Empecé de IBM en el ayuntamiento de Acatzingo en 1990. ¿Cómo empezó? O sea, ¿en qué momento IBM. Armenta dijo, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a la política? Mi carrera en la administración pública, en la Benemérita, soy Lobo Boab, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Llegué a hacer mi servicio social a la tierra de mi mamá, Catzingo, y en el ayuntamiento, y empecé como IBM. IBM a traer las hojas, IBM a traer el café, las copias, IBM a traer las llaves de la camioneta, IBM a traer... Era el IBM. Y por seguir los consejos de mi abuelita, ser útil, ser acomedido, ser agradecido, no pensar a qué horas entras ni a qué horas te vas, no pensar en cuánto te van a pagar, hacer lo que otros no quieren hacer más de lo que te encargan. Eso me abrió las puertas y me permitió, 2 años después, por plebiscito, formados en filas, democráticamente, ser candidato plebiscitario a la presidencia municipal teniendo 21 años. Entonces, todos los cargos los que he tenido han sido por elección directa, porque donde estoy, esos consejos de mi madre, abuelita, Cholita, los llevo en mi mente y los aplico. Ser útil, ser acomedido, ser agradecido. ¿Esos son consejos que le da a las nuevas generaciones políticas? Sobre todo Sí. aquí en Puebla. A los chavos. A los chavos. Sí, ahora que estoy con los chavos les digo, no robar, no mentir, no traicionar, sean útiles, acomedidos y agradecidos. Se les va a abrir las puertas. Se les va a abrir las puertas. Si tú tienes un colaborador y un colaborador útil, lo quieres tener. Si a un colaborador le dices, oye, tráete la hoja y le tienes que decir todos los días lo que tiene que hacer, pues está cañón, ¿no? Senador, todavía senador. Y es que yo ya le quiero decir, pero todavía no puedo. Senador, Voy a ser senador con licencia, senador pero con seguiré licencia. siendo senador hasta el último día, hasta hasta el día de la elección. de la elección. Bueno, ya veremos. Pero, senador, usted tiene una larga trayectoria en la política, más de 30 años que ha recorrido, ha caminado. Yo recuerdo que yo lo conocí cuando era candidato a diputado en el 2015, si no estoy mal, 2014 o 2015, lo conocí en un evento ahí en Tepeaca, me acuerdo perfecto. Y yo veía cómo la gente se le acercaba, yo veía ese contacto que he tenido con la gente. Eso sí yo lo puedo decir que siempre ha sido como es en este momento, no hay un cambio en Alejandro Armenta. Pero veo que hay muchos cuestionamientos. Le dicen, es que Alejandro Armenta estuvo en el PRI. Y yo decía, bueno, es que en Puebla solo había PRI y PAN, no tenías como muchas opciones. Pero, ¿qué pasó con en qué momento Alejandro Armenta dice, el PRI ya no es camino? Y dice, la cuarta transformación es la apuesta, es el camino. Hoy lo veo muy, hablar sobre no mentir, no robar, no traicionar, la austeridad, hablar sobre estos principios que defiende el presidente López Obrador. ¿Qué es lo que hizo, qué es lo que pasó en el contexto político de Alejandro Armenta de decir, esta ya no es opción, ya no hay más que hacer aquí, esta es la opción? ¿Por qué? Mira, lo ha dicho el propio presidente de la República, lo han dicho muchos personajes que estuvieron en el PRI también. El PRI tuvo un pasado de nacionalismo. Sí. Y en el PRI hay simpatizantes nacionalistas de centro izquierda, de centro y de derecha. Eso era el origen del PRI, Sí, ¿no? el PRI es el nacional. Entonces, el PRI se desvirtuó, el PRI se convirtió en un membrete del poder económico. Y el PRI se apanicó y se convirtió en el PRIAN. Y saquearon a Puebla. Y denuncié siendo priista el saqueo de Puebla. Denuncié siendo diputado del PRI que Puebla pasaba del lugar 14º al segundo lugar de robo de hidrocarburos. Y me persiguieron. Los propios PRI, las propias dirigencias nacionales me persiguieron a mí. Y los enfrenté. Hasta que dije, bueno, ya entendí Que aquí no es. que aquí el negocio para ustedes es más importante
que la dignidad política y que los principios y valores del partido. Ustedes enterraron al PRI nacionalista y lo convirtieron en PRIAN. Yo no soy PRIAN. Mira, fui a firmar el Acuerdo Nacional contra la Corrupción en el Monumento a la Revolución en un mayo del 2017 y a partir de ahí empecé con mi labor. No salí de Morena para ser candidato, como algunos piensan, no. Año y medio estuve en la Sierra Norte de Puebla trabajando, formando comités de defensa de la Cuarta Transformación. Año y medio, denunciando la corrupción, denunciando que Puebla pasó en un solo sexenio panista de una deuda de 13,000 millones de pesos a 60,000 millones de pesos. Un museo barroco que no costaba más de 600 millones de pesos, lo estamos pagando en 10,000 millones de pesos. Amigas y amigos de Puebla, entiendan eso. Un museo barroco que costaba 600 millones de pesos, los panistas lo hicieron en 10,000 millones de pesos que estamos pagando. Yo no estoy en contra del museo barroco ni de la obra, estoy en contra del saqueo, de que hayan hecho una obra con sobrecosto y que la estés pagando tú, y que eso signifique que en lugar de hacer obras, en lugar de generar desarrollo, en lugar de tener más patrullas, tengamos que estarle pagando a empresas por un sobrecosto de un museo de 10,000 millones de pesos. Se llama saqueo. Eso es traición a la patria. Senador, rumbo a este proceso hay investigaciones abiertas por estos saqueos, por estas megadeudas, hay un debate muy político. ¿El senador va a meter mano por las administraciones pasadas o va a dejar que los procesos sigan en curso? ¿Va a denunciar si encuentra algo en la administración, si es que llega a ganar y demás? ¿Cuál es el rol de Alejandro Armenta? Porque también es muy cuestionado esto. Hay una política de puertas abiertas, una política de unidad, hay personajes que estaban en otros partidos políticos que hoy están entrando, hay personajes muy cuestionables, como fue este caso que yo agradezco que escucharan a los ciudadanos, al pueblo, el caso de Paola Migoya, pero ¿cuál es el rol? A lo que quiero llegar es unidad y apertura de puertas, ¿hasta dónde? ¿Cuáles son los límites de Alejandro Armenta? ¿Cuál es de hasta aquí llegamos? Si tú traicionas, hoy es bienvenido, adelante, súmate, pero si tú traicionas y tú robas, ¿qué va a hacer Alejandro Armenta? Qué bueno que me preguntas, Meme, porque no hay extravío ideológico. Somos 4T, somos Morena, tenemos como propósito acompañar a la doctora Claudia Sheinbaum en la segunda etapa de la Cuarta Transformación. Tenemos que ir profundizando en la separación del poder económico con el poder político para que servirle a todos. Tenemos muy clara la orientación hacia el desarrollo, teniendo como eje primero a los pobres, pero también a los micro, pequeños y medianos empresarios que son los que generan empleos. Y bajo esa lógica, es muy importante comentarle a tu audiencia que las y los que están dispuestos a apoyar la Cuarta Transformación bajo esa lógica son bienvenidos. No es bienvenido para que traigan las corruptelas, los vicios o las lógicas del viejo régimen. No es viable para nosotros, no será aceptable, no es cero tolerancia a cualquier acto de transmutación del viejo régimen en la Cuarta Transformación. No lo vamos a permitir. Y ahí el presidente Andrés Manuel ha sido muy claro, muy contundente. Y ahí la doctora Claudia Sheinbaum, que les quiero decir con toda claridad, es una mujer, es una científica, y yo estoy seguro que la doctora Claudia profundizará en la lucha contra la corrupción. Y quien se quiera pasar de listo, haciendo uso indebido de los recursos públicos desde un cargo a nombre de Morena, sin duda que será denunciado, porque tenemos que manejar el concepto de cero impunidad y lograr combatir ese ejercicio que nace, o sea, la corrupción, los procesos disociativos son como la hierba, florece. Si no se atiende, lo cortas de raíz y vuelve a brotar, porque son procesos disociativos que tienen que ver con conductas humanas. Entonces, hay que estar insistiendo, no va a haber tolerancia. No, cero tolerancia y cero impunidad. Ahora bien, esto implica actuar con contundencia. Y como bien lo dice el presidente, si tú no lo permites, no lo vas a permitir con tus colaboradores. ¿No va a aplicar la misma de barrerla de arriba para abajo? De arriba para abajo y de abajo para arriba.
Este es de arriba para abajo y de abajo para arriba, porque a veces cuando vas bajando de arriba a abajo, Se te concentra abajo. abajo y ya, se ¿qué despachan pasa? que ni cuenta te das. Entonces, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Para cerrar, senador, yo solo quiero preguntarle así, visión general de esto. ¿Cuál es la opinión que tiene de sus adversarios? ¿Qué espera de sus adversarios de Movimiento Ciudadano y del PRIAN o del MAC-PRIAN, si los queremos ver juntos o separados? Yo creo que es más o menos lo mismo. Y de ser gobernador, ¿cómo quisiera ser recordado Alejandro Armenta? De llegar, ¿cómo quisiera Alejandro Armenta que se le recordara? Me decía que Puebla quiere que sea la Puebla de la electromovilidad, pero Alejandro Armenta, ¿cómo quiere que lo recordemos los poblanos? ¿Y va a haber alguna estrategia de comunicación como las mañaneras, similar? ¿Qué va a pasar con un Alejandro Armenta soñando en un gobierno de la 4T encabezado por ustedes? Primero, mi respeto a los compañeros que participan. Somos poblanos y tenemos distintos proyectos, tenemos distintas visiones. La defensa de nuestros proyectos tiene una posición totalmente diferente. Tenemos proyectos distintos, pero hay respeto en la competencia. Entonces, esperaremos una contienda Sí, de propuestas y de sí, respeto. sí, de mi parte propuesta. Ellos ya empezaron con las calumnias, la descalificación, como le están haciendo al presidente con las redes sociales, nosotros con la verdad, nada más. Y segundo, para nosotros es muy importante, para mí en lo personal, marcarlo en un concepto, justicia. Justicia. Qué fuerte. Hablando de un poder judicial que nada más no nos ayuda tampoco. Sí, la justicia es un concepto integral que tiene que ver no solo con el poder judicial. La justicia implica el acceso a los derechos de los pueblos indígenas, implica la justicia a los niños, a una educación, a la salud, a las mujeres, a las madres solteras, la justicia al campo, a los campesinos, a los productores, justicia. Aspiro a ser un hombre justo, eso es lo que aspiro, porque eso me permitiría. Hay 3 conceptos que yo manejo en mi tesis doctoral que trabajé para esto. Riqueza comunitaria como la base, justicia y seguridad. Son los 3 ejes para un gobierno humano, como el que ha planteado la doctora Claudia Sheinbaum. Pero tú me dices un concepto, Justicia. yo te digo justicia, en ese sentido amplio. ¿Habrá mañaneras? ¿Habrá comunicación? Claro, ¿Habrá va a algo haber así? mañaneras, tarderas. O sea, va a haber una comunicación cercana. Absoluta, absoluta. La comunicación es fundamental y la autoridad tiene que acercarse al comunicador, no el comunicador. Yo lo veo así, como una relación donde la autoridad está obligada. Es una obligación comunicar e informar. Y el respeto absoluto, pleno, a la noble profesión del comunicador, del periodista. Absoluto, pleno, sin cortapisa, sin condición, con reconocimiento a un papel de termómetro, a un papel de contención que los medios sirven contra quienes, teniendo conductas delictivas, se vuelven candidatos y en el poder se vuelven delincuentes peligrosos y muchas veces se vuelven hasta empresarios políticos. Ujú. Son los delincuentes más peligrosos. Los delincuentes más peligrosos son los que llegan al poder, pero eran ya delincuentes desde antes de estar en el poder. Son procesos disociativos, son conductas incorrectas que se dan biológica, neurológicamente y que tenemos que combatir. Pero el delincuente más peligroso es el delincuente que se vuelve político, porque tiene el poder. Tenemos que combatir ese tipo de delincuencia. Yo le agradezco muchísimo que platicara con nosotros, le deseo la mejor de las suertes y vamos a estar muy pendiente de esta contienda. Yo le digo a toda nuestra audiencia, pues dejen aquí sus preguntas y vean el proyecto que se trae, vean cuáles son las ideas que se van a estar postulando en Puebla y decidamos, pero salgamos a votar, que es nuestro derecho y obligación. Yo insisto, la mejor de las suertes, senador. Meme, qué amable eres, gracias a ti. Un gustazo. Y gracias por ser la madrina del Aquí libro andamos. de la pandemia de los edulcorantes. Recuerdo en el 2020. 2020 fue, Aquí lo presentaste, me aquí ayudaste. lo platicamos. Y ayudaste a muchas personas a entender esa realidad. Y hay que seguir combatiendo. Pues nos vemos en el siguiente episodio de Ruta 2024. Déjenme sus comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en la siguiente. Yo soy Meme Yamel. Adiós.